Quiero añadir mis felicitaciones, Monseñor, por el cumplimiento de esta etapa. Claro que estamos hablando de una etapa. El niño ha crecido, pero todavía es niño. Los tiempos de la iglesia son un poco más largos de los tiempos humanos, entonces 50 años todavía es niño. Podemos decir que un niño que ya no necesita tener, que lo tengan en brazo, puede caminar con sus pies. Pero todavía tiene mucho que aprender, tiene mucho que aprender. Y por eso hemos escuchado la palabra que el Señor hoy nos dice. En la primera lectura, el apóstol Pedro, saliendo del cenáculo de Pentecostés, se dirige a la gente que había visto algo extraño que pasaba y les dirige la palabra. Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Y dice el autor de los Hechos de los Apóstoles, a estas palabras les traspasaron el corazón. Estas palabras son siempre verdaderas. Es por eso que la iglesia, todas las misas, la empieza pidiéndonos de pedir perdón. Pedir perdón. A nosotros que somos acostumbrados siempre a encontrar la culpa en los demás, siempre culpa de alguien, nunca mía. La iglesia nos enseña al principio de cada misa decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Soy yo que he participado en la crucifixión de Jesús. Entonces, en el mentre celebramos justamente todos los avances que hemos realizado. Es suficiente ya pensar, me decía Monseñor que cuando llegó a la prelatura había 5 parroquias y ahora son 70 y más. Esto muestra todo el trabajo que se ha realizado, un gran trabajo. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, yo no conozco muy poco. Son 2 días escasos que estoy aquí en Cancún, llegué ayer. Me han llevado a conocer algunas realidades muy lindas, el seminario, el santuario de la Virgen de Sadanudos. Pero caminando he visto lugares muy lindos, muy modernos, hasta lujosos. Pero he visto también otras colonias con casitas pequeñitas. Y me cuentan que hay lugares donde ni siquiera hay casitas. Gente que llega y se construye casas de cartón. Tenemos mucho que trabajar. Nosotros no lo sabemos mucho, nosotros sacerdotes, porque somos hijos de familia en realidad. El Señor quiere que somos padres, pero es algo que uno tiene que aprender, no es automático. Pero aquí hay también madres y padres de familia. Piensen, ¿aceptarían ustedes que uno de sus hijos están viviendo lujosamente y otros están padeciendo la hambre? No se puede soportar esto. Si son todos mis hijos,
no se puede soportar. Esto es algo que hace parte de la crucifixión del Señor. Claro que no se puede cambiar así, de un momento a otro, pero tenemos que trabajar, tenemos mucho que trabajar para ser un ejemplo de iglesia que es familia de los hijos de Dios. Todos hermanos. Recientemente, hace muy pocas semanas, el Papa nos ha regalado su última carta encíclica. Todos hermanos. Desafortunadamente no parece tan evidente esto. Tenemos que trabajar. Claro que no es un problema de Cancún, es un problema de la iglesia en todo el mundo. No solo en México, en todo el mundo, pero tenemos que trabajar. Todavía hoy participamos a la crucifixión del Señor de esta manera. Pero Pedro nos anuncia la resurrección. El Señor no se ha quedado ofendido, no se ha quedado airado con nosotros, no, ha resucitado. Es una fuerza nueva que entra en el mundo. Es una fuerza nueva también que quiere regalarnos a través de esta etapa que nos regala. Una fuerza nueva. Como decía al principio, como a un niño hace un paso, claro que todavía le falta mucho para llegar a graduarse, pero ya, felicidades que ha hecho este paso. Te queda todavía un buen camino, pero ánimo, ya ha caminado bien. Seguimos adelante. ¿Cómo? El apóstol Pedro nos sugiere algo en la segunda lectura. Conviértanse en modelo de rebaño. Esta es una buena sugerencia. Dicha a todos nosotros, todos, obispos, sacerdotes, pero también padres y madres de familia. Porque somos todos muy capaces de hablar, de decir las cosas. No, Pedro nos dice, no sirve. Hay que ser modelos. Lo que digo, lo tengo que encarnar, lo tengo que vivir yo primero. Si no, no sirve. Vivimos en un tiempo en el cual esto vale más que nunca. Puede ser que un tiempo había un cierto sentido de respeto hacia la autoridad eclesiástica o familiar o política, entonces uno escuchaba atento a lo que decía. Ahora no. Si la palabra no corresponde a los hechos, no nos siguen. Dicen, chao. Si tú mismo es el primero que no pone en práctica lo que dices, porque yo tendría que ponerlo en práctica. Si tú no crees a tu palabra, porque yo tendría que creerle. Eso es fundamental. Para nosotros, lo digo, obispos, sacerdotes y también padres y madres de familia. Todos los que tenemos una responsabilidad hacia los demás. Las palabras sirven, pero solo si son acompañadas con el ejemplo. Esto lo había dicho ya hace mucho tiempo un papa que la gran parte de ustedes no ha conocido porque son jóvenes, Papa Pablo VI, cuando dijo que nuestro tiempo es un tiempo que no acepta más maestros. O si los acepta porque son testigos, porque viven lo que dicen. Tenemos que vivir lo que decimos. ¿Vivir qué?
el último paso. En el Evangelio, Jesús, hablando de sí como el buen pastor, como la puerta por la cual pasan las ovejas, concluye el Evangelio de hoy diciendo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto es lo que yo tengo que decir. Esto es lo que yo tengo que anunciar. Esto es el concentrado de mi misión como obispo, como sacerdote, también como papá y mamá de familia. Vivimos en un tiempo que hace el contrario, lo opuesto. Vivimos en un tiempo en el cual cada uno piensa por sí mismo. Han herido mis derechos. A mí me falta esto. Cada uno piensa a lo que le falta. No es esto. Jesús no ha venido por esto. Podía estar muy tranquilo en paraíso. Dios podía quedarse tranquilo en paraíso. No quiso. Vino en medio de nosotros para que tengamos vida. Este es el testimonio cristiano. En esto tenemos que salvarnos de esta generación perversa, como dice San Pedro en la primera lectura. Una generación que piensa cada uno por sí mismo. Es todo el contrario del cristianismo, de la fe cristiana, en la cual tenemos fe en un Dios que ha entregado a sí mismo. Se ha entregado por nosotros. Esto tiene que ser mi vida. No solo palabra, claro, sino vida. Vivir mi vida entregado por la gente que me ha sido confiada. Soy obispo, mis sacerdotes. Soy sacerdote, mis fieles. Soy papá y mamá, mis hijos. Mi vida entregada por ellos, entregada, no buscando mis satisfacciones. No, esto es el contrario de Jesús. Jesús ha entregado a sí mismo, hasta dar la vida. Sobre el altar celebramos el sacrificio del Señor, pero la Iglesia nos enseña que nos juntamos a Él, nos ponemos sobre el altar con Él para ofrecernos. En Italia hay una broma, yo soy italiano de origen, se dice que el queso suave, el queso suave se llama formaggino, no sé cómo se dice, cómo se puede decir en español. Es un queso muy suave que se da a los niños, se llama mío, el formaggino mío, porque el niño piensa al mío, a sí mismo, a sobrevivir, acaba de nacer, tiene que pensar en sí mismo. Mano a mano que uno crece, empieza a pensar en los demás. ¿A qué hacer en favor de los demás, de su vida? Somos una iglesia joven, puede ser niña, pero estamos llamados a crecer, a entregar nuestra vida, a hacer entrega de nuestra vida. Pedimos al Señor hoy que nos felicita, se complace de todo el trabajo hecho, un gran trabajo hecho, se ve. Si se piensa en las condiciones en las cuales se encontraba este territorio hace 50 años, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto se ha trabajado? Bien. Pero ahora tenemos que vencer el espíritu del mundo.
Espíritu del mundo es un espíritu que nos hace concentrar sobre nosotros mismos, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, mis derechos. Ser cristianos significa ser discípulos de Jesús, que vino a entregar su vida, que vino a que tengan vida. Hacemos de esto el lema de nuestro nuevo inicio, para que tengan vida. Todos nuestros hermanos y hermanas que viven con nosotros, para que tengan vida y una vida digna.